Estamos allí en las consideraciones del capítulo 2 de Segunda de Pedro. Y dentro de lo que tuvimos la oportunidad de ya considerar, estudiar la semana pasada, hablábamos de cómo Dios usó a Pedro para advertir nuevamente a la iglesia de que se iban a levantar falsos maestros. Gente corrupta de entendimiento, dice el apóstol Pablo, réprobos en cuanto a la fe, y que esta gente, este tipo de personas, en realidad para nada les interesa bendecir o beneficiar a otro más. Solo piensan en sí mismos, su plan es muy egoísta, y por eso el Señor nos hace saber que su condenación no se tarda, su castigo ya está listo, está dispuesto. De tal manera que al hablar acerca de lo que el Señor nos lleva a considerar, porque como lo decíamos la semana pasada, pudiéramos un tanto desesperarnos, viendo que no llega su castigo, que parece que todo le sale bien, que las cosas les van funcionando. Dios nos hace saber que si Él no perdonó a los ángeles, si no perdonó al mundo antiguo en los días de Noé, si no perdonó a Sodoma y Gomorra, tampoco a estos. Y tiene su tiempo, porque como lo sigue diciendo en este pasaje, ya en el versículo 9, el Señor tiene dispuesto llevarlos a sufrir el verdadero castigo, el real castigo. Y lo estoy mencionando así porque, como lo dice el libro de Eclesiastés, al observar lo que pasa, vemos que una misma situación le sucede a sabios y no sabios, a justos y a injustos. Es decir, todos somos mortales. Y así como han muerto los injustos, han muerto los justos. No por la misma causa ni con la misma condición en su corazón. Pero hablando de lo que nosotros podemos percibir y que en un momento dado pudiera influir en nuestro ánimo, diciendo, pues ese amigo después de haber vivido tan mal, durmió en paz. Eso es lo que decimos nosotros. Lo que Dios nos hace saber, como lo describe el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, es que en el momento en que una persona muere, o va a la presencia del Señor, o va al infierno. Y desde ese momento está consciente de la condenación del que ha ido a dar al infierno. Y hablando entonces de todos estos falsos maestros que se han dedicado a engañar a la gente, a aprovecharse de su necesidad, a explotar la posición que de alguna forma se les dio o lograron, ya sea de una manera real o por engaños, el Señor nos hace saber que va a llegar su momento de castigo y que nosotros, lejos de preocuparnos por eso y distraer nuestra atención hacia pensar cómo detenerlos o cómo castigarlos inclusive, nos llama a que atendamos a lo que Él habla sobre estas personas. Pero hablando acerca de sus características, todo lo que va describiendo prácticamente en el resto del capítulo, a excepción del final, y digo a excepción del final porque habla acerca ya de en qué terminan, lo que nosotros podemos ver, en primer lugar, es que la gente que ha perdido el temor de Dios también llega a despreciar el señorío. Y dentro de las cosas que para nosotros es importante entender es lo que esto representa. ¿Qué hace una persona que no se sujeta a nada ni a nadie? ¿Qué hace una persona que no se sujeta a nada? Pues lo que le da la gana, ¿no? Es decir, dependiendo de cómo amaneció de ánimo, así va a actuar. Por lo tanto, lo que uno puede entender es que no va a haber nada realmente bueno o útil en su vida. Todas las cosas, como las describe también el apóstol Pablo, van a ir de mal en peor.
Lo que hoy para nosotros ya es una noticia cotidiana de saber que fueron aprehendidos determinados delincuentes o que otros murieron en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas o la policía o entre grupos opuestos, nos está hablando de cómo es que la gente puede llegar, de acuerdo a toda esa descripción, a ser tan malvada, tan perversa, a llegar a un punto tal de iniquidad y de pecado que no hay nada bueno. De tal manera que el Señor, cuando los describe en un momento dado, dice que ellos fueron creados para destrucción, porque actúan como bestias irracionales o animales irracionales. Y esto se refleja, insisto, en primer lugar, si ustedes miran esta lista, ya la tienen ahí a la mano, de cómo el Señor, una de las cosas que menciona, es esta actitud de oposición a toda autoridad. Por eso, cuando habla el Señor acerca del anticristo, describiéndolo allí en 2 de Tesalonicenses 2, habla de cómo se levanta contra todo lo que se llame Dios, o sea, objeto de culto. Y si quien encabeza toda esta rebelión tiene esta actitud, ¿qué podemos esperar de todos los que abracen esa postura, de los que adopten esa misma actitud, de los que sigan ese mismo camino? Aunque sea en una mínima proporción, van a estar desafiando a la autoridad, van a estar todo el tiempo desconociendo cualquier autoridad. Por eso, al hablar acerca de cómo llegan a conducirse, y no necesariamente tenemos que esperar a verlo en una forma pública, sino que Dios nos hace saber que esta es la actitud que han adoptado en su corazón, la de aún oponerse o pelearse contra señores. Y lo compara en algo que ya se nos adelantaba la semana pasada, Alex, a lo que está descrito ayer en la carta de Judas, donde dice cómo cuando el diablo estaba contendiendo con el ángel Miguel por el cuerpo de Moisés, porque si de algo estaba interesado el diablo, es que el pueblo de Israel pudiera conservar el cuerpo de Moisés, ya que, ya ustedes saben, una vez que la persona se muere, entonces se les olvidan a muchos las dificultades que habían tenido o la falta de aprecio y lo llenan de virtud. Y entonces, si tal como lo leemos en la Biblia y aún está registrado en los Evangelios, había un reconocimiento de parte del pueblo de Israel hacia Moisés como de alguien que había dejado una huella para bien, una acción muy trascendente en medio del pueblo. Imagínense si hubieran podido conservar el cuerpo, hubieran levantado un super mausoleo, y eso lo sabemos por las cosas que sí se han hecho, por los lugares y los pueblos en donde esto se ha practicado, y que ya saben ustedes, llámese Pedro Infante, después de muchos años de muerte, y de que muchos de los que van ahí a hacer borlote ni lo conocieron, ni supieron de él, solamente ven las películas, pero allá van, ¿no? Y entonces, pensando en el por qué esta contienda que se dio, pues la intención del diablo era naturalmente que el pueblo pudiera conservar el cuerpo de Moisés y rendirle un culto, convertirlo en un ídolo, y naturalmente que viniera hasta ocupar el lugar de Dios mismo. Y entonces, por eso, al estar contendiendo, dice la palabra de Dios que no profirió Miguel maldición contra el diablo, sino le dijo, el Señor te reprenda, ¿no? Hablando de un cuadro similar allí en Zacarías, donde presentándose una situación similar, pero alrededor de Josué, el hijo de Josadá, el Señor también dice, el Señor te reprenda, entendiendo que era nuestro Señor Jesucristo quien hablaba, refiriéndose a la intervención de nuestro Padre Celestial. Y
que uno puede entender, por lo que la palabra de Dios nos describe en Apocalipsis 20, que evidentemente Miguel tenía la autoridad, la fuerza, la capacidad para poner quieto al diablo. Pero lo que Dios nos hace saber es simplemente que Miguel estaba tan ubicado que no iba a tomar un asunto por su cuenta y actuar de acuerdo a su criterio, sino que por eso, reconociendo la autoridad de nuestro Padre Celestial, dijo estas palabras: el Señor te reprende. El capítulo 12 de Apocalipsis nos hace saber de otro momento de contienda que se dio entre Miguel, sus ángeles, el diablo y sus ángeles. Y que cuando Juan lo describe como una gran lucha que se estaba dando en el ámbito celestial, o para decirlo, en el ámbito espiritual, no a la vista de los hombres, y que el diablo y sus ángeles fueron echados fuera. Es decir, eso nos da toda una pauta para saber la autoridad que acompañaba a Miguel en la acción, puesto que él había permanecido fiel a Dios, sí había guardado su dignidad, y entonces podía actuar en consecuencia. Pero cuando hablamos de estas personas, de estos engañadores, de estos falsos maestros, dice, no temen decir algo malo contra las autoridades superiores, porque si bien es cierto, el diablo es un enemigo vencido y que nosotros, afirmándonos en Cristo, podemos resistirlo y hacer que huya de nosotros, no por eso deja de poder a poder, de tener más poder que el que nosotros como personas tenemos. Lo que nos hace más que victoriosos sobre esta situación no es nuestra capacidad, ni nuestros hechos, ni nuestro conocimiento, sino nuestra fe en Jesús. Y es por eso que en su nombre podemos echar fuera al diablo y podemos echar fuera demonios, porque Dios nos ha dado esa autoridad. Ahora, mencionando esto, podemos entender por qué es que algunos de estos falsos maestros, a la hora de enseñar a la gente, la desproporcionan en esto que acabo de decir, ya que los incitan a que reten al diablo. Y no estamos para eso. Ahora sí que no hace falta invocarlo para que ande de metiche. Él está interesado en causar todo el daño posible, en engañar a toda la gente. Y vemos cómo, usando precisamente a estos engañadores, ha podido engañar a la iglesia o a algunos de la iglesia para que se empiecen a practicar este tipo de prácticas, de doctrinas, de costumbres que no nos llevan a nada espiritual y que sí nos apartan y mucho de lo que realmente es la voluntad de Dios. Y entonces por eso el Señor habla de estas personas que llegan a tener una actitud irracional como animales, es decir, algo que Dios nos dio al crearnos y que es lo que los muy inteligentes científicos no han terminado de atender, es que Dios, para que no tuviésemos ninguna duda de que hemos sido hechos a imagen conforme a su semejanza, nos dio la capacidad de racionalizar o razonar todas las cosas, y que podamos, por la gracia de Dios, darnos cuenta de cómo es el mundo que nos rodea, tanto que por eso algunos se han dedicado a descomponer y a filosofar al respecto, lo que ningún animal hace. Y entonces, por eso terminan demostrando que actúan como si no tuvieran razón, como si Dios no nos hubiera dado la razón para poder percatarnos de las cosas que Él pone delante de nosotros. Y entonces,
Al hablar acerca de esto, lo que Dios nos lleva a mirar es cómo tienen toda una forma de proceder que no habla de otra cosa más que de sus transgresiones, de su delincuencia, de su maldad, porque algo que necesitamos recordar y tener muy presente es que están en medio de la iglesia. Vamos, buscan a la iglesia, tratan de engañar a la iglesia, aprovecharse de la gente que ya ha tenido alguna experiencia con el Señor, y como resultado de ello, entonces empezar a llevarnos hacia caminos totalmente diferentes de lo que realmente es la voluntad de Dios. Y que para ello pueden usar pasajes de la Biblia. Aquí tendremos que decir que en razón del conocimiento de la palabra, puede ser que nos superen y mucho, y que por eso es que, como lo decía yo la semana pasada, hablando de este hombre, Ernesto de la Peña, el conocimiento tan vasto que tenía de la palabra puede impresionar a muchos. Y esto es lo que ha llevado a algunos a abrirse para escucharlos y aún llegar al punto de repetir lo que estas personas dicen, que quiere decir algún versículo. Y que por eso ha sido tan interesante ver que cuando alguno quiere torcer la escritura, hasta se proponen como maestros de griego o hebreo y un poco de arameo, para decir en realidad lo que la Biblia quiere decir y llevarlos a algo tan diferente. Pongo solamente como un ejemplo un canto que cuando empezó a divulgarse, yo puedo decirles, era un tanto para causar risa. Ustedes han leído en la palabra que cuando David tuvo la oportunidad de traer el arca a Jerusalén, ya habiendo entendido de que había una forma establecida por Dios para hacerlo, y que al obedecer a Dios conforme a lo que el Señor mandaba, esto empezó a darse, fue algo en lo que pudieron ellos empezar a ver cómo Dios los respaldaba. Él empezó a gozarse, a hacer sacrificios, cada determinado espacio que iban avanzando, por el gozo de ver que sí podía llevar el arca, si lo llevaban los levitas sobre sus hombros, que nada iba a estorbar esa actividad y que iban a poder lograr el poner el arca que había estado olvidada por tantos años, ahora en una tienda preparada especialmente para que allí estuviera. Y entonces, cuando él ve el progreso que esto tiene, él danza. Y creo que ustedes y yo podemos entenderlo, sobre todo si tenemos presente lo que había sido la primera experiencia. Él ya había tenido en su corazón el deseo de hacerlo y pensó que la mejor manera de hacerlo fue, ahora sí que podemos decirlo, imitando al mundo, haciendo lo mismo que habían hecho los filisteos, de poner el arca en una carreta tirada por una yunta de vacas que habían estado criando, y que entonces él podía hacer algo similar y hasta poner un mejor carro y con mejores características y tirado por una buena yunta de bueyes más fuertes, lo que ustedes gusten, todo lo que en un momento dado se puede hacer habiendo tomado un modelo equivocado y nada más querer mejorar. ¿Qué hizo el Señor? Se los llevó a la experiencia de que no es la forma. Y por eso lo que conocemos la historia de que cuando pasan por un terreno sinuoso y el arca parece que se cae, Usa era uno de los dos sacerdotes que iban cuidando el arca, va y la detiene, pone sus manos sobre el arca, lo cual se convirtió en un sacrilegio, y el Señor le quitó la vida por haber actuado de una manera tan temeraria. Ante eso fue que se detuvo David y
después de haber ahora sí que investigado evidentemente por qué es que había sucedido una cosa así, él pudo reconocer, se lo dice a los príncipes del pueblo, a los sacerdotes, que por no haber obedecido al mandato de Dios, ellos habían tenido que enfrentar algo que había ensombrecido el acto, pero que podían reconocer que este hecho de la muerte de Usa en realidad había venido a ser la culminación de cómo ellos habían estado ensombreciendo el mandato de Dios en algo que el Señor había establecido desde el principio y que siempre había sido así desde que el arca fue construida. Siempre los levitas la habían llevado sobre sus hombros, los sacerdotes, y entonces en el momento en que ellos se olvidaron de toda esta instrucción, de toda esta historia, y quisieron hacer algo diferente, pues tuvieron que ser quebrantados. Así de que con este contexto, y ver que en la segunda ocasión, al hacer bien las cosas, el Señor prosperó el camino. Él empezó a danzar, y podemos entender la alegría que le causaba ver que ahora sí el asunto estaba funcionando. Y una cosa muy interesante, que al ir el arca sobre los hombros de los levitas, en estas varas de madera de haya recubiertas de oro, nada iba a provocar que cayera, porque ya a través de ese medio quedaba bien sujeta, no importaba si el camino era sinuoso. Ahora sí que los levitas servían muy bien de amortiguador. Y entonces él ve cómo todo esto prospera y empieza a danzar, y les pido que consideren esto porque es de todo lo que se ha olvidado. Y él se alegra enormemente de poder vivir lo que significa obedecer a Dios y ver que cuando obedecemos al Señor, tal como Dios se lo dijo a Josué, no te apartes a derecha ni izquierda, sino ve por el camino que te ha trazado, esfuérzate, sé valiente, para que todo lo que hagas prospere. Y David estaba viviendo eso, de cómo al obedecer Dios lo prosperaba. Y empezó a manifestarlo en esta danza, empezó a manifestar su júbilo, su gozo, su gratitud. Y entonces él estaba danzando. No lo vemos que al día siguiente salía a danzar y tenía su danza vespertina o matutina. No, lo hizo esa vez. Había una razón muy fuerte. Pero ya los muy entendidos para crear una doctrina, introducir otra práctica dentro de la vida de la iglesia, dicen, no, es que ese verbo en realidad significa remolineando. Que David estaba remolineando. Y entonces, pues inventan su baile de remolinear. Y le fueron agregando ahí varias cosas, y ya tuvimos la oportunidad de ver algunos remolineadores, ¿no? Donde principalmente participan las mujeres, y entonces ya llevaban sus vendas mágicas, como dice Ezequiel, y a dar de vueltas, ¿no? Y andar haciendo cosas, de tal manera que la gente se siente, según esto, muy feliz de hacer eso. Pues sí, porque como lo dicen entre los alcohólicos anónimos, van a hacer su catarsis, ¿no? Se desfogan, y entonces se sienten muy bien. ¿Le agrada a Dios? ¿Quién sabe? No están interesados en preguntarle, lo practican, ¿no? Y podemos ver que quienes apoyan toda esta doctrina, la promueven, usan un argumento que podemos decir tan pobre como este que les acabo de citar, de usar el cambio de verbo, y además lo convierten en una práctica cotidiana para la iglesia, lo cual no encontramos, y que por eso, al tener la oportunidad de mirar en la vida de nuestro Señor Jesucristo, creo que ustedes conmigo pueden compartir la idea de que
Él tenía enormes motivos cada día por todo lo que Dios, nuestro Padre, lo estaba usando para enseñar y para hacer, para andar remolineando, ¿no? Si es que así fuera. Pero no fue así. Y entonces, por eso se vuelve tan terrible cuando uno ve cómo la gente que quiere engañar empieza con cosas tan sutiles como esta. Y si la gente se presta para remolinear, no, ya después me los puedo llevar al baile, porque ya saben remolinear. Y empiezo a enseñarles cualquier cosa. Y se lo van comiendo, lo van recibiendo, sin atender a la verdad, sin detenerse a considerar lo que realmente Dios desea, perdiéndole el sentido a las acciones, como esto que les comentaba, donde nosotros, viendo lo que pasó en toda la experiencia alrededor del traslado del arca, podemos entender lo que en ese momento hizo David. Ahora, por otro lado, lo que nosotros podemos ver es que no se quedan ahí, sino que el Señor nos llama manchas en nuestras celebraciones, verdaderos, ¿cómo le podemos decir? Bueno, ¿cómo se dice? Los negritos en el arroz, las ovejas negras del rebaño, gente que se recrea en sus errores mientras convive con nosotros. Por eso me llamó mucho la atención la pregunta que hizo Roberto el domingo, donde si estaba bien estar hablando de nuestro pasado, de las cosas que hicimos antes de conocer al Señor. Y pues lo puedo repetir el día de hoy, más bien es algo vergonzoso lo que hicimos antes de que el Señor nos librara de el engaño, de la mentira. Y no tiene ningún caso hablar de todas esas, pues, ¿cómo se dice? Pues, maldades, mentiras, pecados, desatinos, fallas en las que estuvimos involucrados, que dañaron quién sabe a cuánto, ¿no? Pero que al venir al Señor, al pedirle perdón, arrepentidos de haber caminado fuera de su voluntad, sin haberlo tomado en cuenta, Él nos perdona. Y entonces, por eso, al hablar acerca de quien llega a recrearse en sus errores, a hablar otra vez de su pasado, a querer recordar todas esas maldades en las que estuvo involucrado, no es más que una mancha en medio de nosotros. Otra cosa que añade este pasaje, dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Y entonces, lo que nosotros tenemos que entender, porque podríamos limitarnos a pensar en hombres que están codiciando mujeres, pero creo que por todo lo que el Señor nos da en el contexto, el adulterio no solamente tiene que ver con respecto a lo que pasa en un matrimonio, sino cómo adulteran todo. Todo lo ven chueco, ¿no? En vez, vamos, hablando de una mujer, en vez de ver a una persona, lo que ven es una mujer. En vez de ver a un hombre, lo que ven, de ver a una persona, ven a un hombre. Y así podemos ir hablando de cada situación. Es decir, les interesa más en razón de lo que pudieran satisfacerlos que en lo que pudiera dárseles a esas personas. Y hablando de todas las acciones, va en el mismo sentido, porque ¿qué es lo que ha provocado pues, que sobre la iglesia se esté sirviendo un pensamiento cada vez más fuertemente? De que pareciera que todo lo que importa o lo único que interesa es el dinero. Bueno, porque podemos ver a muchos de esos engañadores que cuando ven las personas entrar, no ven personas que vienen a buscar a Dios, ven posibles donativos, ¿no? Bueno, diezmos y ofrendas. Y entonces ya no les interesa lo que las personas sean o tengan. Y así en todos los sentidos.
Por eso podemos ver cómo muchos de ellos explotan situaciones como esta que les voy a mencionar. Tuvimos la oportunidad de tratar a un pastor que a la hora de llegar al lugar ya tenía prácticamente un séquito esperándolo para que así traía su portafolio, le tomaban el portafolio. Creo que no lo metían en hombros porque ya pensaban que sería una exageración. Pero había una sobreatención tal sobre su persona que por eso después nosotros podemos ver cómo se aprovechaba de todo esto. Y esta es la razón por la que el Señor nos advierte de gente así, que dice, seducen a las almas inconstantes. El apóstol Pablo, cuando trata este tema allí en el capítulo 16 de Romanos, lo menciona en el mismo sentido. Se aprovechan de dos cosas, de la ignorancia y de la inconstancia, de cómo los que son inconstantes, llega un momento en que les dicen, es que en la Biblia dice, y ellos se acuerdan que más o menos parece que sí dice la Biblia. Y ya con eso fue suficiente para envolvernos. Y ahora sí que, hablando de lo que se han aprovechado muchos, la gente en el mundo ha llegado a mencionar cómo es que al observar los delincuentes la reacción de la gente, entonces saben qué tan lejos pueden llegar. Y yo puedo decirles que muchos de estos engañadores es lo que ven, están atentos a ver cuál es la reacción de las personas cuando les dicen ciertas cosas. Y por eso, aprovechándose de los ingenuos, de los inconstantes, de la ignorancia, pues empiezan a envolverlos en mentiras. Todo esto el Señor nos hace saber, porque nosotros tenemos que estar atentos, como decíamos la semana pasada, velando, vigilando, creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios, creciendo en el conocimiento de la palabra, para que nada ni nadie nos engañe ni nos distraiga de la verdad. Y entonces, al estar involucrados realmente con el Señor, nos vamos a dar cuenta que en estas advertencias el Señor equipara la actividad de estos engañadores con la de Balaam. ¿Cuál era la característica principal de Balaam, hermanos? No. Era un profeta, un verdadero profeta. Tanto que cuando Balac envía a los príncipes les dice, quiero que me maldigas este pueblo, porque yo sé que al que tú maldigas será maldito y al que tú bendigas será bendito. ¿Qué habían visto? Gracias. ¿Qué habían visto en el tiempo que habían conocido a Balaam? Bueno, que realmente Dios le había dado esa gracia. Esa era su principal característica. Pero al igual que cualquiera que recibe un don de Dios, alguien que ha sido llamado por el Señor, como lo fue Judas, siempre habrá un momento en que si no nos mantenemos renovados en la decisión de agradar el corazón de Dios, vamos a tropezar y caer. Y que, como lo he dicho en otras ocasiones, el problema no es tropezar y caer, sino no levantarse, sino justificar la caída. Llegar al punto de decir, pues a ver quién puso esto aquí, que venga a levantarme, y resulta que el que lo puso ya se murió. Y entonces, hablando acerca de cómo algunos
llega un momento en que aún en el ejercicio de un don de Dios, de un llamado de Dios, ellos pueden cambiar todo lo que ha sido su proceder. Porque nosotros podemos entender que hasta el momento en que Balac le ofreció dinero para ir a maldecir. Si ustedes recuerdan el pasaje, vinieron con dinero la primera vez y vinieron algunos de los principales, no los más principales. Le ofrecieron y él dijo, voy a consultar a Dios. Dios le dijo que no y él les dijo que no. Si él hubiera estado gobernado por el pecado, por el dinero, ni le pregunta a Dios, dice, ¿a qué hora salimos? ¿No? Y ya llegando ya con Balac, le hubiera dicho, bueno, lo que mandaste alcanza para haber venido. ¿No? Ya lo que sigue, pues ya tiene costo extra. Pero nosotros nos damos cuenta que Dios permitió, Dios dio todas las cosas para que Balac no se desistiera y le ofreciera una mayor cantidad de dinero. Y mandó a gente más insigne, más reconocida dentro del pueblo de los amonitas. Y entonces lo que sucedió fue simplemente que él les dijo, voy a preguntarle a Dios. ¿Qué caso tiene preguntarle a Dios sobre lo que Dios ya se ha pronunciado tan claramente? Pero esto es lo que nos permite ver cómo es que algunos de nuestros hermanos, habiendo empezado bien, empiezan a caminar mal, toman una mala decisión, se apartan del camino, cambian la verdad por la mentira. Y entonces el resultado de esa forma de actuar, de vivir, los lleva a estar en contra de la voluntad de Dios. Y como ya se apartaron del Señor, ya perdieron el temor de Dios. Que esto además puedo decir, lo creo de todo corazón así, se va incrementando, es decir, la falta de temor de Dios. Y entonces por eso lo que van haciendo cada vez es peor. Y me baso aún en lo que dice este pasaje que estamos considerando de Segunda de Pedro, que las cosas que hacen después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo, después de haber conocido el camino de la verdad, después de que nuestro Señor Jesucristo fue revelado en sus corazones, las cosas que hacen al apartarse son peores que las que hacían antes. Y entonces por eso, cuando Dios usa el ejemplo de Balaam, nos hace saber cómo es que podemos llegar a tropezar y caer. Hay cosas que ya no hay nada que preguntar, ya están dichas, ya están establecidas por el Señor, ya son así y punto, ¿no? Y entonces, ¿por qué volver a preguntar? ¿Qué movió a Balaam a volver a preguntar a Dios? ¿Mm? ¿No? Lo dice la Biblia. Amó el premio de maldad. Ya codició el poder tener ese dinero. Vamos a ver si ahorita, ya viendo el Señor que la ofrenda va a ser más grande, me da la oportunidad. Y simplemente pasó por alto todo lo que el Señor le había hablado, porque el Señor le había hecho saber, si ustedes quieren en una mínima proporción, lo que Israel era en el plan de Dios. En esto que está hablando ahorita usted, aún en el ejemplo de Balaam, puede ser o podemos ver que en esta actitud caen todos aquellos hermanos u organizaciones llamadas cristianas que se dedican a
organizar este congreso. No necesariamente, no, porque solo Dios conoce cuál es la verdadera razón de que se está haciendo cada cosa. No dudo que algunos lo hayan pensado como una forma de poder realmente dar a conocer el Evangelio. Terminan descubriendo que no da tantos resultados y se apartan. Pero si nosotros aceptamos esto para catalogar a la gente, terminamos equivocando. Y miren, hablando de esto, sí creo que es importante decirlo. Al igual que pasó con el ángel Miguel, Dios nos llama a entenderlo nosotros. No estamos ahora sí que para establecer quién se salva y quién se condena. Solamente enseñamos lo que está en la palabra. Y a eso nos atenemos. De tal manera que no podemos decir, fulano, condenado. Perengano, salvo. No, eso es algo que Dios determina. Gracias a Dios que Dios no nos llamó a eso. No es algo que tengamos que llevar como una carga para determinar quién se salva y quién se pierde. Dentro de nuestras convicciones podemos entender ciertas cosas, pero no más, no vamos más allá. Porque bendito sea el Señor por las sorpresas que Él tiene preparadas. En razón de que gente que a nosotros nos pareció tan recta y tan buena, solo Dios sabe cuál era lo que estaba, o qué era lo que tenía en el corazón. Bueno, ahora, volviendo a este punto de Balaam, Dios nos hace saber que las personas que llegan a hacer tanto mal, que llegan a ser tan perversos, que llegan a prometerle a la gente libertad, siendo ellos mismos esclavos del pecado, es gente que no empezó mal, pero que hubo, al igual que con Balaam, un momento en que, al ser probadas sus convicciones, mostraron, como hay otros tantos casos en la Biblia, que habían dejado que algo en su corazón estuviera. En este tiempo en que algunos de los que predican la palabra viven bien en los términos humanos, hablando de que visten ropa de marca, por la marca que les queda, por los buenos autos que utilizan, por los lugares que habitan, pues otros se sienten atraídos a esa forma de vida. Y es por eso que algunos asisten a los congresos para ver si les pasan los secretos de cómo lograr una condición así. Y aun cuando piensan en una congregación numerosa, no lo piensan en razón de que más personas sean salvas, de que más personas participen de la santidad y obedezcan a Dios, sino que, como les decía hace unos momentos, lo ven en razón de que un mayor número de personas estén ahí para contribuir económicamente. Y que esto pues termine traduciéndose en que ellos puedan lograr equipararse a estos otros ejemplos que han visto y que les parece que son gente de éxito. El dar lugar a un deseo como ese nos deja listos para una trampa del enemigo, para una situación como la que vivió Balaam. Por eso cuando Dios habla de los engañadores, habla de que es gente que, al igual que Balaam, llegado ese momento, te digo. Ahora, algo que creo que vale la pena recordar es que Balaam, cuando quiso maldecir al pueblo, todo lo que Dios le dio fue bendiciones para el pueblo de Israel. Y esto lo puso en desgracia ante Balac. Para poder congraciarse nuevamente con Balac, le aconsejó
poner una tentación delante del pueblo de Israel. Es decir, promovió la fornicación allí en Baal Peor, que fueran las marianitas a ofrecerse a los hombres de Israel y promoverlos a la fornicación, quebrantando todos los mandamientos y principios que el Señor les había dado. Y esto lo promovió Balaam. Insisto, lo entendemos con el deseo de congraciarse nuevamente con Balac y no perder ese premio de maldad que ya amaba y poder recibir lo que lo había movido a preguntarle nuevamente al Señor. Y una de las cosas que puedo decirles es que en las 3 ocasiones en que el ángel del Señor se interpuso en su camino para que no llegara con Balac, fueron 3 oportunidades que él tuvo de dar media vuelta y regresarse, y podemos decir sobre todo la tercera ocasión en que fue tan claro, y donde él pudo tomar una decisión de pedirle perdón a Dios por haber dado lugar en su corazón a amar lo material, a codiciar el oro. No lo hizo. Por eso el Señor dijo, sigue, pero vas a hablar lo que yo te diga. Que de repente uno podría tener una cierta confusión diciendo, pero ¿por qué entonces el Señor lo envió? Pues solamente para hacernos saber que los dones y el llamamiento son sin arrepentimiento. Y que entonces cuando ejerció el don o el ministerio de profeta, Dios lo usó para hablar acerca de lo que Israel era para Dios o es para Dios. Y esto no le quitó ningún grado de maldad a Balaam. Él siguió en su misma condición delante de los ojos de Dios. Y por eso les digo, pues ya hubiera podido dar media vuelta e irse cuando Balaam le dijo, pues te traje para que los maldijeras y tú los bendices, ¿no? Él hubiera podido dar media vuelta, desaparecerse, ir por allí hasta rogando a Dios que tuviera de él misericordia, pero no, busca congraciarse, y entonces por eso es que aconseja que motiven esta fornicación que trajo como consecuencia que más de 24,000 israelitas murieran. Ahora, volviendo entonces a este pasaje de segunda de Pedro 2, el Señor al hablar acerca de esta condición en la que se encuentran, dice esto que es muy importante para nosotros tenerlo presente. Jesús usó una expresión que podemos decir es paralela. Él dice, son ciegos, guías de ciegos. Aquí Pedro escribe, dice, les prometen libertad siendo ellos mismos esclavos. Y entonces uno podría decir, ¿de qué libertad puede hablar un esclavo? Pues solamente de lo que puede imaginarse. Por mucho que lo imaginen, nada es comparado a la realidad. De ahí que al hablar el Señor de lo que va a pasar con estas personas, con estos engañadores, es que dice finalmente, les va a suceder lo del verdadero proverbio, que la puerca lavada va a revolcarse nuevamente en el lodo y el perro vuelve a su vómito. Por eso dice ahí la palabra que las cosas que hacen ahora son peores que las que hacían antes de conocer al Señor. Y que a ellos les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, apartarse de él. Todo esto nos lo hace saber Dios, para que, por un lado, nosotros estemos plenamente conscientes de que Dios no ignora para nada cuáles son las actividades de estos engañadores, cuáles son sus móviles, a qué obedece su forma de vivir, pero que al mismo tiempo nosotros sepamos que Dios lo tiene bien delimitado y lo usa, como lo mencionábamos ya la semana pasada, para probarnos a nosotros.
Porque si nosotros, viendo el proceder inicuo de estas personas, somos provocados por un deseo de nuestra carne a hacer lo mismo o a tolerarnos alguna forma de pecado, diciendo al fin que entre tantos pecadores no me voy a notar, ¿no? Si cometo algún pecado. Dios sí lo sabe. Él tiene sus ojos puestos en nosotros. Sabe lo que pensamos, sabe lo que hacemos, sabe dónde estamos. Y por eso nos llama a entender que ninguno de esos engañadores va a quedar libre de castigo y va a condenación eterna. Porque, como lo dice, son nacidos para presa y destrucción. Así es de que Dios desea que nosotros, atendiendo a lo que pareciera en la vida de algunos que se han escapado de pagar por sus iniquidades, rectifiquemos el camino y sepamos que un día todos nos vamos a presentar a juicio delante de Dios, y entonces cada quien recibirá de acuerdo a sus obras. Y que después de que leemos esta lista tan espantosa de personas rebeldes, que no se sujetan a nada ni a nadie, que se dedican a vivir en deleites cada día, que son amadores de los deleites más que de Dios, y que son gente que son toda una vergüenza en medio de nosotros, y que además, lejos de avergonzarse de su proceder, más bien lo presumen. Esa gente va a tener su pago eternamente. Y que, insisto, Dios los usa para probarnos, para que de ninguna manera nosotros seamos provocados a pensar que podemos vivir mal y terminar bien. Dios nos hace saber que hay un día que Él tiene ya determinado para recoger a cada persona de sobre la faz de la tierra, y como está escrito, que los hombres muramos una sola vez y después el juicio. Así de que esta clase de personas, estos engañadores, estos falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstoles, un día van a recibir el justo pago a toda su maldad. Mientras nosotros somos llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, a permanecer creciendo, a fructificar abundantemente para la gloria de Dios, permaneciendo en esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, vamos a dejar nuestro estudio aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? Tu pregunta. Se dan cuenta que están perdiendo el camino del Señor. Naturalmente. Ellos mismos ya lo están abrigando en su corazón, como Judas, ¿no? Que en un momento de dolor, él ya había decidido, ¿no? Rezar por el vivir. Están plenamente conscientes. Pero ya es el deseo de su corazón. Ya cambiaron, les decía, la verdad por la mentira, la justicia por la injusticia, lo espiritual por lo terrenal. Y saben lo que están haciendo. Y en cierta forma, como el Señor nos lo ha demandado, solamente observando sus frutos, nosotros nos percatamos de él. Y que tal vez no hacen en algunos casos cosas muy escandalosas como en otros, pero sí hay malos frutos que nos hablan precisamente de la condición en la que se encuentran. ¿Cuál sería nuestra, o si tenemos una obligación con un hermano en la fe, de corregirle su caminar? O sea, primero entendiendo si es un hermano en la fe. Tengo una maestra en la escuela
que es cristiana, así me dijo, pero no ha tenido un comportamiento precisamente muy cristiano, hablando a las espaldas de los demás, inclusive de mí. Y bueno, hasta hoy me platicó que anda con una persona que es casado, tiene un divorcio encima y demás, ¿no? Y esta parte me ha inquietado en eso, ¿no? O sea, de cómo me da mucho gusto primero reconocerla a ella como cristiana, digo, pues qué padre, ¿no? Y luego ya me entero así como de todo esto. Y ay, entonces ahí no sé si haya algún deber para mí con respecto a ella. Lo citaba interesantemente hoy en la mañana, en el capítulo 5 de Santiago, al final, los dos últimos versículos, hablan de que si alguno se ha extraviado del camino y alguno lo hace volver de su error, habrá librado un alma de la muerte y habrá cubierto multitud de pecados. Sin duda, Dios nos permite ver y saber de estas cosas para, en las manos de Dios, ser un instrumento que el Señor utilice para que la persona que está pecando pueda reconocer su pecado, pueda arrepentirse y volverse al Señor buscando su perdón y ser renovado, ¿no? Y como escribe también Pedro, el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, sin duda, sí tenemos una tarea por delante, algo que Dios desea que realicemos en ese sentido, porque ninguno de nosotros estamos exentos de pecar, pero de tropezar y caer. El asunto es que cualquiera que ve a alguien pecar, el apóstol Pablo, al escribir lo que conocemos como el capítulo 6 de Gálatas, dice: ustedes, los que son espirituales, restauren a tal persona. Es decir, nuestra primera tarea va a ser llamarlos al arrepentimiento y ayudarlos a levantarse. No tomar decisiones por ellos, no, nunca. Pero sí ayudarlos y animarlos a tomar buenas decisiones. Y solo, como lo dice la palabra, si alguien después de 2 o 3 amonestaciones no responde, pues simplemente lo dejamos a un lado, no porque lo olvidemos, sino porque ya decimos: Señor, ahora sí que ya nos queda claro que solamente tú puedes obrar en él. ¿Algo más, hermano? Por favor, podemos con mi hermano Miguel. En la mañana me platicó que